Hoy vamos a tratar de entender el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, pero todo lo que dice, vamos a tratar de entender el significado, porque cada palabra que Jesús dice tiene un significado muy importante. Bueno, esto es lo que estudiamos el sábado pasado, pasa que seguí escribiéndolo el mismo acá, el mismo archivo, y acá está. Entonces vamos a tratar de entender, digamos, qué significa esto, porque hay muchas cosas que hay que entender. Entonces, porque, como Jesús nos dice, que cuando leyéramos la palabra profecía del Apocalipsis, empezando por lo que el Espíritu dice a las iglesias, comprenderíamos el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea. O sea, ¿quién es el ángel de la Odisea? Porque ustedes piensen, el tiempo de la iglesia primitiva, cuando Jesús le reveló esto a Juan, los primeros cristianos leían eso y les llamaría mucho la atención pensar que llegaría a haber un cristiano que estuviera en la condición del ángel de la Odisea, porque ellos eran el pueblo que conocía a su Dios y estaban en otra condición. Entonces, además, al ver esos mensajes, viendo lo que pasaría en la historia, les habrá entristecido ver lo que pasaría. No, en Esmirna no, porque ellos sabían que daban testimonio, pero en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, que sus hermanos llegarían a estar muertos. En Filadelfia estaría un poco más contento, y después la Odisea. O sea, es algo que tendríamos que entender. Entonces, para el pueblo adventista y para todos los cristianos es importantísimo entender la profecía de las 7 iglesias, porque de eso depende el entender el resto de la profecía. Entonces, cuando Jesús le escribe al ángel de la Odisea, le dice esto, y vamos a tratar de desmenuzarlo. Entonces, y vaya pensando, porque ¿en qué preguntas le genera esto? Entonces, empieza Jesús diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Pues fíjense que este es un mensaje a quién. Es personal. ¿Y a quién va dirigido? Al ángel de la iglesia que estaría en la Odisea. ¿Por qué habla así Jesús? Él está llamando personalmente a cada uno de los miembros de su iglesia. Pero esta iglesia estaría en la Odisea. Y es interesante, ¿por qué estaría en la Odisea? ¿Por qué no estaría en Éfeso? ¿No estaría en Esmirna? ¿Por qué estaría en la Odisea? Entonces, lo importante es que ese es un mensaje de Jesús personal al ángel de la iglesia en la Odisea. Y como en la profecía se habla, la Odisea es un símbolo de un lugar, de un estado, porque Babilonia no es que esté en el lugar físico que se llama Babilonia, y esto tampoco quiere decir que esté en el lugar físico que se llama la Odisea, simplemente es un nombre que Jesús tomó en la profecía para simbolizar un lugar. Y el lugar, que es la Odisea, es el 7º lugar donde estaría su iglesia, porque primero estaría en Éfeso, simbólicamente, después estaría en Esmirna, en Pérgamo, después de Pérgamo, ¿qué viene? Tiatira, después viene Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y después de la Odisea, ¿dónde estaría? Entonces, eso es lo que tendremos que tratar de entender. Y Jesús dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Entonces uno tiene que preguntarse, a ver, ¿dónde queda la Odisea? ¿Quién es el ángel que estaría ahí? ¿Lo identifica la Biblia de algún modo a ese ángel? Y sí, lo identifica claramente. Nosotros podremos entender. ¿Por qué? Porque si ponemos línea sobre línea todo lo que Dios dijo en la profecía, vamos a entender en qué tiempo Jesús le está hablando a ese ángel y qué estaría pasando. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué dice el testigo fiel y verdadero? Porque, obviamente, como lo dice cuando le habla al ángel de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, porque hay uno falso. Ahora, ¿cuándo apareció el falso? Y tendríamos que entenderlo cuando estudiáramos y comprendiéramos las 7 iglesias. Pero acá está hablando el verdadero, porque hay uno falso. Y el verdadero da
un testimonio que es fiel y verdadero, y el falso miente, engaña. Entonces Jesús se diferencia del falso, porque tenemos que buscarlo a Él, como dijo el ángel de Filadelfia. Hay una puerta abierta delante de ti. Entonces tendremos que saber conocer la diferencia entre el falso y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Entonces este es el testimonio fiel y verdadero, y el otro es falso. Y vamos a ver cuál es el otro testimonio. Yo conozco... Perdóname, una preguntita. Sí. ¿Por qué dice el principio de la creación de Dios? Se acopla tu micrófono con el de María Marta, están uno al lado del otro, así que María Marta apague el micrófono, decirle. Porque si no se acoplan. Cristian, no veo la pantalla, ¿estás compartiendo? Creo que me olvidé compartir, a ver. Sí, yo no veo tampoco. No compartí, por eso, ahí va. María Marta sigue teniendo el micrófono abierto, a ver si descubren cómo apagar, o si no, cerrá el tuyo y habla con el de María Marta. O no sé. Porque se acoplan, porque están cerca se acoplan. Entonces, ¿ahora lo ven? Ahora sí. Perfecto, entonces estoy leyendo acá. Entonces, ¿por qué dice el principio de la creación de Dios? Porque si uno estudia el verdadero evangelio, como todos hablan, vamos a la Biblia. Entonces vamos a la Biblia y vamos a lo que predicaban los apóstoles. Según de Corintios 5, vamos a ver, sí, acá, y vamos al 17. ¿Qué dice Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay una nueva creación, como dice, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y esta es la promesa de Dios a los hermanos de Jesús. ¿Sabes? Ahora, ¿quién es el primogénito de esta nueva creación? Jesús. Es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Jesús dice, yo soy ¿quién? El primogénito, el verdadero. Porque el otro no es el primogénito entre muchos hermanos, no es nuestro hermano. Como Roma lo predica y lo predican todos, no tiene nuestra carne, no es hijo de David según la carne, es otra cosa. Entonces Jesús dice que Él es el primogénito, como dice Pablo en Romanos, por ejemplo, acá vamos, o Romanos capítulo 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque ¿quién es el que perfeccionó a Jesús? Su Padre. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, es el primogénito de la nueva creación. Porque Dios creó al hombre. El pecado lo corrompió y lo destruyó. Y Dios tiene que volver a crearlo. Por eso hay una nueva creación. Por eso Pablo dice en Gálatas, creo capítulo 6, que Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A ver si lo encuentro acá. Acá está. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Porque Dios está haciendo nuevas todas las cosas, eso es lo que prometes. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, como dice Apocalipsis, empezando por quién? Por sus hijos. Al final de todo va a ser una nueva creación de este mundo de las cosas, pero empieza por recrear a sus hijos. Ese es el Evangelio del Reino de Dios. Por eso Dios viene a morar a nosotros, para crearnos de nuevo, a imagen de Jesús. Entonces, cuando se siembra la verdadera semilla del reino en el corazón de una persona, y la persona cree, y desea, tiene hambre y sed de justicia, y Dios viene a morar en él, lo hace nacer de él, nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo la promesa, y Dios hace germinar esa semillita del corazón, y empieza a crecer hasta reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y esa es la nueva creación de la que habla la Biblia. Entonces, por eso Jesús, aquí, en Apocalipsis, al ángel Lucial le está diciendo eso.
Yo soy el principio de la creación de Dios. ¿Quién está hablando? El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios, el primogénito, tu hermano. Te estoy diciendo esto. Yo conozco tus obras. Entonces, Jesús le está hablando a su pueblo. ¿Y por qué el amén? ¿Qué significa? El amén. Amén significa así sea. Entonces, dice esto, yo conozco tus obras. Y le habla a su hermano, porque fíjese, Jesús le habla a sus hermanos y le habla al testigo fiel y verdadero. Yo conozco tus obras. Yo te conozco. Pero porque te amo, te voy a decir la verdad. Porque no te están diciendo la verdad, te están engañando. Entonces, por eso Jesús tiene que dar este testimonio, porque al ángel de la odisea lo están engañando. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y ahora vamos a preguntarnos un montón de cosas respecto a esto. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Y por qué le dice ojalá? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿qué significa esto? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahora, fíjate, ¿y cuál es el problema acá? Y es importante, porque si hubiera escuchado el testimonio del verdadero Jesús, no diría eso. Escuchó otro testimonio, no el del testigo fiel y verdadero. Entonces voy a sacar lo resaltado acá, así queda acá. Entonces, si hubiera escuchado a Jesús, no se creería rico. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que te están engañando, que tú eres un desventurado. ¿Qué significa desventurado? Miserable, pobre, ciego. Estás ciego y estás desnudo. Ahora, y es terrible el mensaje de Jesús, porque una persona que está desnuda, ¿es salva? No, porque si no está vestido el manto de la justicia de Cristo, ¿y por qué está desnuda? Y eso es importante. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres. Entonces, acá le está diciendo el ángel de la odisea algo interesante, que está comprando en otro lugar, no de él. ¿Y de quién será? ¿Del testigo falso? ¿Que lo engaña? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado a fuego. ¿Qué es el oro refinado a fuego? Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque estás en una condición terrible. Y el único que no lo ve, ¿quién es? El que anda desnudo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Tenés los ojos cerrados. Los tenés cerrados, no estás viendo, estás ciego. Tenés que poder abrir los ojos, porque para que veas. Porque el ángel de la odisea no ve, y por eso se cree rico. Y Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora fíjense que este ángel tiene que arrepentirse, como el pueblo que está en Babilonia tiene que arrepentirse. Porque tiene que salir de Babilonia, dejar de participar en los pecados de Babilonia. Ahora, ¿está participando algún pecado el ángel de la odisea? Y Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, te estoy llamando, este mensaje es un mensaje de amor. Y necesito que lo escuches, porque te amo. Porque quiero que lo escuches, te arrepientas y seas salvo, como cuando Dios le dice al impío, de cierto morirás. Ahora, si es impío, oye la voz de Dios y se arrepiente, va a ser salvo. Si alguno oye mi voz, porque tampoco la oye, está ciego y sordo, porque no puede oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si alguno oye mi voz, porque no está oyendo la voz de Dios, está oyendo la voz del verdadero Jesús, está oyendo otra voz. ¿Qué voz oye? Y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque si no oye mi voz, va a terminar abriendo la puerta a otro.
Dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué nos preguntamos? O sea, ¿qué preguntas nos genera este mensaje? Porque vamos a tratar de analizarlo. Y vamos a tratar de analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué preguntas serían ustedes? Yo estuve tratando ahora, haciendo un ejercicio, ustedes tienen que agregar más preguntas, de descubrir los interrogantes que Jesús le plantea con su mensaje al ángel de la Odisea. Y vamos a tratar de describirlos, vamos a tratar de contestarlos con la Biblia, poniendo línea sobre línea todas las palabras de la profecía. Bueno, una de las sería ¿cómo es que llegó a esa condición de limpieza, ¿no? Ajá. ¿Qué fue lo que le pasó? Ok, perfecto. Entonces tenemos que entender justamente quién es y por qué está en esa condición. Ahora, primera pregunta. Porque ese ángel está con otros en la Odisea. Ahora, ¿cuál es la iglesia que estaría en la Odisea? ¿Mm? ¿Cómo contestan esto? La iglesia adventista. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la iglesia que estaría en la Odisea? Claro. Y yo creo que el problema tiene que ver con la misión. O sea, la iglesia adventista tenía por misión, primero, fundamental, era, digamos, arreglar la brecha que había hecho el Papa de Dios. Después tenía que reedificar todo lo que Babilonia se encargó de destruir, y después, cuando tuviera recuperado o sea, el verdadero evangelio. Pero para explicar, vamos un poquito antes. A ver, vamos. Bueno. Vamos un poco antes. ¿Habla de la iglesia metodista este mensaje? No, nada que ver. Está hablando de una iglesia que ya tuvo el mandato de Dios y arrancó en el mandato de Dios, y después algo le pasó en el camino y se quedó. ¿La iglesia metodista fue parte de la iglesia de Dios? Sí, en un momento sí, hasta que Dios la aceptó. ¿La iglesia bautista? Es la iglesia que dejó de ser Filadelfia. Todas es la iglesia que antes era Filadelfia, que dejó de ser Filadelfia. Ajá. Digo, sí, Filadelfia. Entonces, los testigos de Jehová tienen la misma misión, parecidísima, sí. ¿Pero los testigos de Jehová fueron alguna vez parte de la iglesia de Cristo? No. A ver, de las iglesias que fueron parte de la iglesia de Cristo, ¿a cuál se refiere? Fíjense que para eso hay que entender la historia. Pero ahí está hablando de, esta es la iglesia remanente, porque es la iglesia de Jesús. Su iglesia estaría en la Odisea. Ahora, entonces, alguien puede decir, bueno, entonces quiere decir que todos los cristianos estamos en la misma condición en la Odisea. No, hay un momento en que Dios hace una separación muy clara. Hay una profecía en el capítulo 10 de Apocalipsis, donde Dios le da para comer el librito a una iglesia especialmente. Y esa iglesia estaba full desde el año 1816 con este señor Miller, que arrancó todo. Él tenía todas las joyas puestas en un cofre, él las fue viendo, y después todas esas iglesias de las distintas denominaciones se fueron metiendo y fueron opinando, fueron desparramando las joyas, fueron metiendo monedas falsas, joyas falsas. Ajá. Todo eso pasó en la historia. Yo soy un católico, a ver, explíquenme por qué. O soy un católico. Mira, acá hay un grupo de católicos, metodistas, bautistas, presbiterianos, y tendrán que explicarme, entonces, yo soy bautista, ¿dónde está mi iglesia? ¿En qué iglesia están las otras de Simón? No, ¿dónde están las otras iglesias? En Babilonia. Sí. Claro. A ver, hay un momento. Fíjense, esto tenemos que explicarlo, por eso te digo. Entonces uno tiene que poder explicarlo.
A ver, ¿cómo identifica la Biblia a la iglesia remanente? Porque, fíjense, la iglesia, Jesús le habla a su iglesia, entonces el remanente estaría en la Odisea, no en Babilonia. Porque lo que está en Babilonia no es iglesia remanente. Entonces tenemos que poder explicar, y especialmente a nuestros hermanos, que nos está hablando a nosotros. Entonces, cuando Jesús le está hablando al ángel de la iglesia, está hablando a su iglesia. A la iglesia que él cuide tiene en su mano, porque a los que están en Babilonia no las tiene. Pero al pueblo adventista, a la iglesia remanente, si es el pueblo adventista, la tiene en su mano. Entonces, ¿cómo identificamos esto? Entonces, tenemos que verlo por la Biblia. Entonces, ¿qué pasó? La palabra de Dios dice que cuando uno estudia la historia, que la iglesia remanente es la que sale de Babilonia en su momento, que es la iglesia de la Reforma, y que esa iglesia es perseguida y empieza a ser asesinada, porque la ramera se embriaga con la sangre de ese pueblo, y ese pueblo es ayudado por la tierra, que son los Estados Unidos, que traga el río de la persecución que el dragón y su mujer echaron contra esta iglesia. Y esta iglesia llega a la tierra, y es protegida por Dios, hasta que en 1798 Dios retiene los vientos. Entonces, la iglesia remanente es la que estaba ¿dónde? En los Estados Unidos, porque esa es la iglesia que había huido de la persecución. Entonces, y a ese pueblo, como dice Apocalipsis 10, tenemos que explicarlo con la Biblia, Dios le da a comer el librito abierto. Entonces, la profecía lo identifica Apocalipsis 11, identifica claramente a esta iglesia. Es el pueblo que comió el librito abierto y el librito le amarró el vientre. ¿Sabes? Entonces en Apocalipsis 10 y 11 se identifica al pueblo que comió el librito abierto. ¿Y qué más podemos decir de esta iglesia? Que también esta iglesia, después comió el librito y que Dios le da la orden de volver a profetizar, se queda dormida en los laureles. Hay un tiempo que entra, digamos así, en un estupor, que son las vírgenes que se duermen, y ahí en ese momento es cuando aparece el hombre de pecado otra vez y se empieza a infiltrar, como pasó con la iglesia de Pérgamo. Es decir, entonces, se está repitiendo, digamos, la historia, ¿no? Entonces el pueblo comió el librito abierto y el librito le amarró el vientre. Entonces Dios le dio una misión. Claro. Misión. Entonces, a esto también las podemos identificar como las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes de la parábola de Jesús, porque son las que salieron a recibir al esposo. Entonces ahí Dios las separó de las otras iglesias, le dio una misión. ¿Cuál es la misión? Está el Apocalipsis, que tienen leer, oír y guardar, porque se la dio al pueblo antista esta misión, la profecía del Apocalipsis. ¿Quién tiene que estar misión? El pueblo antista. Entonces, y cuando hiciera eso tendría que profetizar de nuevo. Porque el pueblo que tiene que profetizar de nuevo es el pueblo antista, no hay otro. Entonces, si no hay otra iglesia remanente, porque esta es la única iglesia remanente, es esta iglesia. Que comió está puesto 2 veces. Sí, bueno, que comió
Entonces, ¿hay otra iglesia remanente? No. No. ¿La identidad cuál es? Es el pueblo adventista. Las 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo, no hay otra. De todos modos lo identifica en la profecía. No, yo no quiero. No sé lo que es todo este dolor acá. Entonces, esta es la iglesia que estaría en esa condición. No hay otra que pueda estar. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que habla de nosotros, no es que habla de otras cosas. Entonces, cuando uno lo entiende, entonces tiene que abrir los ojos. Ahora, nosotros. ¿Y dónde estarían las otras iglesias? Y cayeron. En Babilonia. Ya, en Babilonia. Porque cayeron, las que eran parte de la iglesia de Cristo cayeron. En 1843 cayeron. Cuando expulsaron a sus iglesias a las vírgenes que estaban predicando el mensaje, habían leído la profecía de Apocalipsis y estaban predicando lo que habían entendido. ¿Dónde estaba justamente ese pueblo, la iglesia remanente, antes de llegar a la Odisea? En Filadelfia. En Filadelfia, claro, porque era ese el pueblo que había profetizado porque tenían sus lámparas encendidas, porque antes estaba en Filadelfia. Claramente, ¿eh? Porque ese es el pueblo que no había negado el nombre de Jesús, y tenía sus lámparas encendidas. No había negado la palabra de Dios. Entonces, ese pueblo estaba en Filadelfia. O sea, ¿qué pasó? Fíjense que tenemos que llegar a entenderlo. O sea, cada cosa para entenderlo. Primero, para que explicárselo a un hermano nuestro, para que entienda esto. Porque no es que Jesús quería que el ángel Odisea estuviera en esa condición. No. Llegaría a estar en esa condición por lo que habría pasado, por el cumplimiento de la profecía. Pero este es el pueblo que estaba en la condición de Filadelfia, que había profetizado. Y había salido recién el esposo con sus lámparas encendidas. Estas son las vírgenes que tenían sus lámparas encendidas. Entonces, ese es el problema. Algo pasó. ¿Cuándo llegaría a la Odisea? Cuando todas se durmieran y cabecearan. Ajá. ¿Cuándo? Tardándose el esposo, como dijo Jesús. Todas se durmieran. Eso ocurrió en 1888, cuando rechazaron el mensaje de Jones y Wagon. No, ocurrió porque Elena estaba despierta, había adventistas despiertos que se dieron cuenta y hubo un conflicto. Entonces, esto ocurriría después que muriera Elena. Porque en 1888 Satanás trató justamente y logró que muchos adventistas cayeran en la apostasía. Pero como Dios estaba guiando ese pueblo, Elena está despierto, algunos estaban despiertos, ella lo amonestó, no llegaron a estar en la condición de la Odisea toda la iglesia. Algunos sí, como ya dice, se creían ricos, pero no toda la iglesia. Entonces ahí un zarandeo. Y después el zarandeo de su separación, el pueblo, los que quedaron fieles, seguían con sus lámparas encendidas, hasta que se dormirían. Solo Elena White y su hijo, ¿no? O Elena White solamente. No, las 2/3 partes de los adventistas, ¿no? y de los pastores, de los ministros, fueron fieles. La 1/3 parte se quedó en Battle Creek y Dios los dejó. Es como en el cielo, ¿no? Sí. Entonces, como unos últimos mensajes de Elena en 1915 ya dijo que Dios, con lo que Dios ha demostrado, cuando ella durmiera, entonces ahí empezarían los cambios. Y empezaron después de 1915, después de la muerte de Elena. Ahora, pero ¿cuándo llegarían a la Odisea? Cuando todas se durmieran, porque después que murió Elena, algunos siguieron despiertos y siguieron pataleando hasta 1962, como Andreasen.
Entonces uno ve la historia y después... No, Cristian, solo una nota a aclarar. Lo que declaró Elena a comienzos de 1915, el último año de su vida, es fundamental porque es radicalmente opuesto a lo que venía afirmando antes, de que no debemos llamar a Babilonia la iglesia adventista porque nunca lo va a hacer, y lo que declara en el año 1915 es dramáticamente opuesto, diciendo que no digan que no les advertí, va a venir una nueva iglesia aquí, más o menos así dice, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, lo que ella dijo, y está claro, es que nunca abrió un mensaje para predicar al pueblo adventista diciendo que la iglesia adventista es Babilonia y que se salga de la iglesia adventista. Entonces, lo que sí habría en medio de la iglesia adventista serían lobos vestidos de ovejas y mercenarios que buscarían que el pueblo de Dios adore a otros dioses antes que a Dios. Por eso se cumpliría en la iglesia adventista todo lo que Dios dijo. Y ahora lo vamos a ver. Pero como Dios lo dice en Ezequiel 8 y 9, el problema sería que en Jerusalén, porque Jerusalén es la iglesia remanente, no es Babilonia, claro, habrían abominaciones. En medio de Jerusalén habría abominaciones y se estaría adorando al Dios de Babilonia. Ezequiel. Ahora, claro, pero el pueblo de Dios no estaría en Babilonia, estaría en Jerusalén. Y Dios lo habría permitido para probarlo. Entonces le mandaría al profeta Elías. No lo mandaría a Babilonia al profeta Elías, lo mandaría a su pueblo, que estaría en Jerusalén. Entonces, ¿cuándo llegaría a la Odisea? Cuando se durmiera. Ahora, cuando cerraran los ojos, ya tendrían los ojos cerrados y no sabrían lo que estaba pasando. ¿Y qué les ocurriría en la Odisea? Porque cuando estuvieran en la Odisea dormidas, ocurriría algo. Y tiene que ver con la forma que trabaja Satanás, ¿no? Como siempre, las cosas que ocurrieron antes, como decía Pablo, son para nuestra enseñanza. Acá se podría llegar a aplicar el sueño de Elena de White cuando ella vio las dos compañías. Sí, pero eso es después, porque cuando estuvieran en la Odisea no estarían recorriendo ninguno de los dos caminos. Claro. Claro, o el formalismo frío puede ser por un lado o por otro lado. No. En la Odisea estarían todas las vírgenes, sensatas e insensatas. Simplemente estarían dormidas, pero hay que ver lo que Jesús dijo, entonces hay que poner todo en paralelo. ¿Qué pasaría? Entraría el enemigo. Claro. Dijo Jesús, al campo de padre de familia. ¿Y cómo vienen? Lobos vestidos de ovejas. Harían la semilla de la cizaña. ¿Qué es esto? No. O como Jesús lo dice en en Mateo 24, ¿no? Traerían la comida y la bebida de los borrachos. La mesa de Jezabel. En vez de ser la mesa de Nabucodonosor, es la mesa de Jezabel. En medio del pueblo de Dios. Porque Dios nos dice claramente eso. Ojo, cuidado. Viene el enemigo, vienen los vestidos de ovejas y van a sembrar la semilla de la cizaña. El falso Jesús, el falso evangelio, la doctrina de Jezabel. Daniel 11 también, los últimos, el 45 es, cuando se sienta, pone las tiendas de su palacio. No, eso ocurre después. Está bien, lo está haciendo. Se está poniendo nervioso porque se empieza a despertar la Odisea. No, pero fíjese, esto ocurre mientras el pueblo está totalmente dormido. Claro. Lo otro ocurre después. Claro, claro. Es antes de la venida, ya cuando están
Cuando están los 144. Se despertaron, porque ahí, claro, cuando se da cuenta que se despertaron, ahí se asusta. Empieza a actuar. Ahora, pero mientras el pueblo adventista durmiera, los lobos y Satanás trabajarían contentos, tranquilos. Entonces, ¿qué estaría comiendo y bebiendo el pueblo adventista? Eso. De la mesa que sabe. ¿Quién estaría en medio del pueblo de Dios? ¿El testigo fiel y verdadero o los dos? Eso pasaría. Entonces, para entender por qué, tenemos que ponerlo, y tenemos que poner, no estoy poniendo las citas, los versículos, ustedes saben dónde está, después la podemos poner si uno quiere. Ahora, vamos al tiempo. ¿En qué tiempo específico profético llama Jesús al ángel que está en la Odisea? Porque ahora Jesús lo empieza a llamar. Y la Biblia nos dice claramente cuándo lo empieza a llamar. Cuando empieza el clamor de medianoche. Ahí es cuando los empieza, cuando entra el hombre de la escobilla y empieza a barrer toda la mugre, ¿no? Digamos que antes lo empieza a llamar. Cuando ve porque cuando entra el hombre de la escobilla es que alguno escuchó algo. Entonces, ¿cuál es el tiempo específico y profético en el que Jesús llama al ángel de la Odisea? Entonces, fíjense que no se puede despertar en otro momento. No puede ocurrir esto en otro momento que el que indica la profecía. Entonces, por ejemplo, tenemos que ir a la profecía. Entonces, ¿en qué profecía se nos habla de este tiempo específico? Cuando empieza el tiempo del fin. No, muy atrás. Sería... El fin comenzó en 1798, todavía no está el pueblo adventista. No, está bien, por eso muy atrás me fui. Vamos a ir a alguno. Al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo del fin. Está bien. Es dentro del tiempo del fin. O sea, según, fíjense, al cabo del tiempo del fin, es lo que dice Daniel 11, pero al cabo del tiempo. ¿Qué pasaría al cabo del tiempo del fin? Pasaría algo. Entonces, está bien. Es cuando se recupera la verdad, se empieza a recuperar la verdad, que es cuando el poder del pueblo santo se recupera. Digamos, me acuerdo como dice, algo así como que cuando la dispersión del poder del pueblo santo se empieza a recuperar. Fíjense una pregunta. ¿Cuál es el tiempo del fin? ¿Por qué se llama tiempo del fin? Sí, porque es el tiempo donde se suceden todos los eventos que van a ir preparando el camino para la venida del Señor. Después de eso no hay nada más, es lo último. Ajá. Al cabo del tiempo del fin. Fíjense, voy a poner de otro modo. Cuando está por llegar. No, ¿Cuándo va a llegar el fin? Y cuando viene, o sea, yo tengo una duda ahí. ¿El tiempo del fin es cuando aparece la abominación desoladora o es cuando viene nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo es el tiempo del fin definitivo? No hay nada más después de esto. No se refiere a eso. ¿A qué llama Jesús el tiempo del fin? Cuando llega el fin. ¿Cuándo va a llegar el fin? Mateo 24:14. ¿Qué dice? 24:14. Será predicado este evangelio al reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, fíjense, para que llegue el fin, nosotros tenemos que hacer algo. Y para eso Jesús nos está llamando. Ahora, entonces cuando Jesús habla del tiempo del fin, está diciendo cuando va a ocurrir esto, porque en el tiempo del fin se tiene que predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y después de eso se levanta Miguel. No. Después vemos con San Levanta Miguel. No, Miguel se levanta antes. Pero vamos a ver, fíjense, al cabo del tiempo del fin. Fíjense, al cabo de, vamos a ponerlo más, vamos a tratar de diferenciarlo, del tiempo del fin. El tiempo del fin
lo identifica la profecía, está identificado como cuando Dios retiene los vientos. ¿Para qué? Para que su pueblo recupere el conocimiento de la verdad, lo pueda predicar y pueda llegar al fin. Ese es el tiempo del fin. El tiempo del fin es el tiempo cuando Dios retiene los vientos para que su pueblo recupere el conocimiento de la verdad y recupere el poder que tenía la iglesia primitiva, pueda predicarlo por testimonio en todo el mundo y pueda llegar al fin. Ese es el tiempo del fin. ¿Y por qué Dios retiene los vientos? Para que su pueblo recupere el conocimiento de la verdad. Entonces, pero no lo recuperó. Sí, lo que pasa es que está medio confuso así, Cris. Yo en vez del tiempo del fin le diría el fin del tiempo. No, porque la Biblia lo llama el tiempo del fin. No es el fin del tiempo, ojo, porque el fin del tiempo, ¿cuál va a ser? Cuando venga Jesús. Claro, bueno, es muy posterior a esto que vos estás diciendo. Claro, pero cuando Dios habla del fin, cuando Jesús habla del fin, está hablando, llegará el fin. ¿Por qué es el fin de qué? El fin del tiempo de gracia. Claro, hay que tratar de entender qué estás queriendo decir con el fin del tiempo del fin. Porque nosotros, o sea, yo tengo en mente clarificado que hay, con la profecía de Daniel, el capítulo 12, cuando se establecen los 1260 días, los 1290 y los 1335, ahí te van marcando precisamente los tiempos donde por un momento los que son los elegidos de Dios, los 144.000 que van con él a la batalla, que tienen un momento en la historia que llega precisamente hasta la abominación desoladora. Ahí después de eso, cuando se acaba lo que se llamaría el continuo y llega el día de la expiación, salieron de Babilonia los que tenían que salir, y para mí ahí es donde se termina, sería lo que se termina el tiempo del fin, porque después de eso viene la angustia de Jacob, que son esos 45 días, que ya prácticamente no hay tiempo, no hay nadie que pueda arrepentirse, nadie puede hacer nada. Ya están decididas las cosas. Dios. Claro. Bueno, pero fíjense, cuando se habla del tiempo del fin, está hablándose de lo que viene de 1798 en adelante. Y porque en este tiempo va a llegar el fin. Pero al cabo del tiempo, ¿qué quiere decir? Cuando se está por acabar este tiempo y Satanás se da cuenta, actúa. Y eso nos indica que está por llegar el fin. Ahora, pero el pueblo adventista tiene que despertarse porque tiene que hacer algo para que llegue ese fin. Tiene que predicar el evangelio, la verdad. Tiene que tener el evangelio eterno, tiene que recuperarlo. Y está dormido. Entonces, al cabo del tiempo del fin pasa algo. Eso es lo que nos dice Daniel 11. Vamos a Daniel 11:40. O sea, antes de que se termine la gracia. Por supuesto, sí. El pueblo tiene que hacer la obra que Dios le encomendó que haga. Claro. Entonces, al cabo del tiempo pasa esto. Ahora, en Apocalipsis también Dios nos dice que pasa algo más. Vamos a primero por Daniel. Ahora vamos a Daniel 2. ¿Daniel? 12. 2. La estatua. ¿Qué dice Daniel 2? La gran imagen es puesta en pie. Entonces, porque eso es lo que dice la profecía. Entonces, si ponemos línea sobre línea, dice, al cabo del tiempo, ¿qué pasa? El rey del sur contiende con el rey del norte entra por todas las tierras y se apodera de todos los tesoros. ¿Y cuáles son los tesoros? Los dioses de ellos, porque los une a todos y forma la gran imagen de Baal, como dice Daniel 2. Entonces, fíjense, cuando esto pasó, o Apocalipsis, vamos a ver, vamos a poner línea sobre línea, Apocalipsis. El 13 al 16. ¿Qué pasa? La triple alianza. Sale a buscar a los reyes de la tierra. Por 27 de octubre del 2011. Sí.
¿Y qué pasa? Jesús empieza a llamar a su pueblo. Para reunirlo en la batalla. Fíjense, se forma la Triple Alianza y empieza a llamar a los reyes de la tierra y llama a los reyes de la tierra. Para reunirlos a la batalla. Simultáneamente, Jesús llama a su pueblo para reunirlo a la batalla también. Es porque la imagen es puesta en pie cuando, después de que el rey del norte entra por todos lados, se queda con todo y forma la Triple Alianza. Entonces, acá en Apocalipsis 6, 13 y 16, se nos dice forma la Triple Alianza y empieza a llamar a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla, y Jesús empieza a llamar a su pueblo para reunirlo a la batalla. Porque después de que la gran imagen es puesta en pie, la piedra es cortada. ¿Cuándo es cortada la piedra del monte? Después de que la imagen fue puesta en pie. Porque Nabucodonosor ve que la imagen está en pie y ahí una piedra es cortada. Esa piedra tiene que desmenuzar la imagen. Y en Apocalipsis 16 se nos muestra que se formó la Triple Alianza, la imagen se puso en pie y salen todos a buscar a los reyes de la tierra y Jesús empieza a llamar a su pueblo. Porque ahí, ¿y cuál va a ser la piedra cortada? Los que vayan con él a la batalla. Entonces, a ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a... Voy acá abajo. Tengo Daniel 12. 16, 15, 16, como dice Jesús. Y aquí yo vengo como ladrón. Voy a poner acá. No estoy poniendo todos los versículos. Si quieren los buscamos y los ponemos todos. Entonces Jesús dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vele y guarda sus ropas para que no ande desnudo. ¿Quién está desnudo? Y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y Elena nos dice claramente una cita que tendríamos que estar preparados para ir con Jesús a la batalla. Como vírgenes sensatas que tenemos aceite en nuestras vasijas justamente con nuestras lámparas. Porque Jesús viene a buscar a las vírgenes sensatas para llevarlas a la batalla. ¿Por qué? Porque después de eso, el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, acá Jesús empieza a hablarle aquí al que está desnudo. No, lo dice. Y uno lo puede entender claramente. Al cabo del tiempo, el rey del norte entra por todas las tierras, se queda con los tesoros de todos los países y la gran imagen formada y puesta en pie. Y justo es formada. Vamos a ponerlo acá. Porque se unen todas las partes de la gran imagen y se la pone en pie y la empiezan a adorar. Y ahí, la piedra. Acá no puse, me comí la piedra. Gracias. Entonces, fíjense, ahí la piedra empieza a ser cortada. No puede ser cortada antes. No. Entonces la profecía identifica, ese es el momento. Ahora, Satanás se dio cuenta que ese es el momento, por eso empezó a actuar. Entonces, y ahí la piedra empieza a ser cortada. Porque no es cortada antes de que la imagen esté puesta en pie. Y después de que se forma la Triple Alianza y empieza a llamar a los reyes de la tierra, ahí Jesús empieza a llamar a su pueblo para reunir la batalla, porque como dice claramente acá, llama a los que están, digamos, a los que están desnudos, y Apocalipsis 7:14 dice que van a pelear contra el Cordero y con los que estén con él, porque esa es la batalla final. Entonces el pueblo de Dios tiene una misión y estaría dormido, y el que lo viene a despertar es Jesús. Por eso dice, aquí estoy en la puerta ya.
Este es el tiempo específico, el llamado de Jesús, porque tenemos que ponerlo línea sobre línea, y recién ahí, por ejemplo, como vamos a Daniel 2, si ponemos en línea sobre línea todo, vamos a ver que es hermoso el mensaje de Dios. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido alfarero, en parte hierro, será un reino dividido, más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro, en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte, en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y estas alianzas nosotros sabemos que primero se unen las rameras, en la triple alianza, y después salen a buscar los reyes de la tierra. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, primero se unen las rameras, después fornican con los reyes, porque el mensaje de Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, albergue toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? Porque todas las naciones bebieron del vino el furor de la fornicación, de la gran ramera, y los reyes de la tierra ya han fornicado con ella. Entonces, cuando llega el fuerte pregón, ya está formado esto. Ahora, y en los días de estos reyes, ahora fíjense, cuando se forme la gran imagen, la triple alianza, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo. Y este reino, el lugar santuario de Dios que fue echado por tierra y ahora que es levantado de nuevo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, cuando la gran imagen estuviera puesta en pie, ahí Dios llamaría a su pueblo. Y ahí ese pueblo vería el cumplimiento de la profecía, porque tendría delante de los ojos claramente lo que está pasando y entendería justamente el mensaje. Y ahí sería aprobado, porque no habría que predicar solamente el mensaje de los 3 ángeles en Babilonia, habría que predicarlo en medio del pueblo adventista. Entonces, cuando uno va a la historia, claramente ve que es ahí. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis? Vamos al Apocalipsis. Apocalipsis 6, capítulo 13, versículo 13. Ay, ¿qué pasa? Está trabado esto. A ver si se mueve. Ok, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 13 espíritus inmundos a manera de ranas, se unieron ya, y salen a buscar a los reyes de la tierra, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, esto es antes de la batalla. ¿Ves? Y Jesús dice aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. O sea, tenemos que haber comprado de él oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirnos antes que llegue el día de la batalla. Entonces, ese es el mensaje al pueblo que está desnudo y tiene que prepararse. Y este llamado es antes de que llegue el día de la batalla, antes del Armagedón. Entonces, a este pueblo, Jesús le dice que el que tiene que leer, oír y guardar las palabras de la profecía. Si cierra, alguien está en una cocina, si le cierra el micrófono, lo ábranlo cuando tienen que hablar. Entonces, Apocalipsis 1 nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que da testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y acá viene el mensaje para el pueblo adventista, porque ¿quién tiene que profetizar de nuevo? Entonces a ese pueblo Jesús le dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, el tiempo de cumplimiento está cerca. Entonces ahí Dios ya la abrió, ya le hace entender a su pueblo todas las profecías y puede entenderlo, porque tiene que profetizar de nuevo. ¿Quién tiene que leer y oír y guardar? El que tiene que profetizar de nuevo. Eso es para el pueblo adventista.
porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis 22, Jesús lo dice claramente. Apocalipsis 22:7, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, los 144.000 son los que van a estar guardando las palabras, porque van a ir con él a la batalla. Si no, no tendría con quién ir. Entonces, Apocalipsis 17:14 nos muestra la ramera y los reyes de la tierra y nos dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor, señores y Rey de reyes, y los que están con él son los que él está llamando y van a ser elegidos y fieles. Entonces, ¿pero cuándo empieza a llamarlos? Al mismo tiempo que las rameras van a buscar los reyes de la tierra. Es decir, ahí va a ser portada la piedra. Este es el tiempo. ¿Y qué tendrían que hacer? Entonces tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 10, donde está Dios llama a su pueblo. Le dice lo que tiene que hacer. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, Apocalipsis 10:11. Pero hay muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, pero para profetizar tenés que entender lo que pasó con los dos testigos. Porque el pueblo adventista no lo sabía. Y que se perdió la verdad y tienen que recuperarla. Y en Apocalipsis 11, Jesús nos da instrucciones de cómo tenemos que leer a los dos testigos. Y nos dijo, entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces el pueblo adventista tendría que entender que tendría que ser parte del templo de Dios, porque los lugares asolados tendrían que ser reedificados antes que llegue el tiempo en que se dé el juicio a los santos del Altísimo de la última generación. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Los que no entran al lugar santuario de Dios no van a ser medidos, porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quién estaría afuera? Los gentiles, los paganos, los que habrían hollado la ciudad santa 42 meses, el tiempo en que la iglesia primitiva estuvo en pie, hasta que fue echada por tierra. Porque son los mismos paganos, solo que están disfrazados cristianos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, mientras esa iglesia profetizó, tenía en las manos a los verdaderos testigos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Ahora, ¿qué pasaría? Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, ¿cuál es la bestia que sube el abismo? La ramera, que por un tiempo fue bestia, dirigida por hombre pecado, y que en el tiempo del fin no sería bestia. Ahora, esta es la que la mató. Y sus cadáveres. Entonces, ¿qué quedó de los testigos? Sus cadáveres. Entonces el pueblo de Dios tendría que entender que lo que tiene delante de él son cadáveres. Estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, Babilonia, Sodoma de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y ahí lo encontró Lutero. Entonces, ¿qué encontró Lutero? A los cadáveres de los dos testigos. Y cuando salió de Roma, ¿qué llevó con él? A los cadáveres. Y Dios le mostró a Elena por qué son cadáveres. Ahora, ¿pero qué pasaría? Nosotros tendríamos que leerlos para profetizar. ¿Ves? Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, porque el pueblo de Dios estaría formado ya no solamente por el pueblo que está en la tierra, sino en todo el mundo, ya se habría esparcido. Verán sus cadáveres. Entonces lo que dice la palabra original es analizarán sus cadáveres. Porque Jesús le dice, miren, tienen que profetizar de nuevo. Pero para eso tienen que analizar los cadáveres, estudiarlos, por 3 días y medio. Ese es el tiempo del mensaje de Elías. Y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque los moradores de la tierra ya se habrían unido a la ramera en puntos comunes de doctrina y estarían festejando, reconociéndose como unos a otros como parte de la iglesia de Cristo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, después que este pueblo lo estudia, y por supuesto esta obra la hace guiada por el hombre de escobilla, después de 3 días y medio, y esto es lo que pasa al cabo del tiempo. Entonces, cuando Satanás se da cuenta que el hombre de escobilla entró, está guiando a su pueblo a analizar los cadáveres, empieza a actuar, y por eso vemos que justamente llegó
Pues estamos al cabo del tiempo, cuando Satanás empieza a actuar. Después de 3 días y medio de que analiza los cadáveres, entra en los 2 testigos el espíritu de vida enviado por Dios, porque resucita, porque ese pueblo ahora, con esos 2 cadáveres, conoce la verdad. Sus lámparas ahora iluminan bien. Y se levantaron sobre sus pies. Ahora, ¿qué pasa con los cadáveres? Ahora están vivos y profetizan y le muestran al pueblo la verdad. Y ahora este pueblo puede profetizar. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Como dice Apocalipsis, Daniel 11, el rey del norte se asusta. Y entonces, cuando ve eso, se pone entre los mares el monte glorioso y santo, entre el monte Sión. ¿Por qué? Porque oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, como Elías. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Ahora fíjense, ¿quiénes suben? Los 144.000 que están haciendo la obra de Elías, con los 2 testigos en la mano. Entonces, de ese modo Dios los identifica. Entonces, los 144.000 son los que tienen que leer, oír y guardar. Y para eso tienen que analizar los dos testigos, sabiendo que son los cadáveres. Y leyendo sus Biblias, del modo en que Dios les indicó que tenían que hacerlo. Dando por verdadero solamente, ¿qué cosa? El testimonio coincidente de los 2 testigos. Porque si no, se le puede hacer decir cualquier cosa a nuestras Biblias. Como que Jesús le dio a Roma autoridad para perdonar pecados, que les dio las llaves del reino, o sea, del cielo y del infierno, como dice Roma. Cualquier cosa se le puede hacer decir a los 2 testigos. Ahora, pero el pueblo de Dios va a encontrar la verdad y tiene que hacer que esos testigos vuelvan a la vida. Y ahí ese pueblo va a conocer de vuelta la verdad. Por eso va a haber un pueblo entendido, un pueblo que conoce a su Dios. Entonces volvamos a lo que estamos viendo acá. Entonces, ¿en qué tiempo específico llama Jesús al ángel de Odisea? El que dice la profecía, al cabo del tiempo, ¿no? Al cabo del tiempo, el fin, cuando está por llegar el fin y el pueblo está dormido, no está preparado para hacer su obra, no está preparado para resplandecer, no está preparado para enseñar la justicia a la multitud cuando se levante Miguel y vaya con ellos a la batalla. Porque cuando se levanta Miguel es cuando empieza la batalla. No es después que llegó el fin. Se levanta para ir con ellos a la batalla, porque Jesús va con ellos a la batalla. Y por eso dice, yo vengo como ladrón. Ahora, ¿por qué Jesús se llama a sí mismo el testigo fiel y verdadero? ¿Qué les parece? Porque hay uno que es trucho. ¿Ese? Precisamente acá lo que hay en este tiempo, cuando los 144.000 van con Jesús a la batalla, tienen que tener la verdad, tiene que haber recuperado y restablecido todos los lugares que el hombre de pecado asoló. Así que el contraste es precisamente en esta batalla, unos van a llegar, que los que están en Babilonia y no quieren salir, van a llegar a conocer al testigo fiel y mentiroso, por así decirlo. Y en contraste, los que siguen con Jesús van a verlo venir en gloria y majestad al testigo fiel y verdadero, que es Cristo. Entonces, Jesús es claro, hay uno falso, y lo explica claramente, y ese es el anticristo. Cristian, Sí. ¿puede ser que se llame testigo fiel y verdadero por causa de su nombre, que es Jehová? No, porque acá no, más que nada, que nos está diciendo que es el testigo fiel y verdadero para diferenciarse del falso, porque fíjate cuando el mensaje al ángel de Filadelfia se dice lo mismo. Esto dice el santo, el verdadero. Sí, 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 es verdad. Es el que es fiel, el verdadero, le repite de vuelta, porque hay uno falso. El santo, y el falso es la puerta ancha, el camino espacioso, es la abominación desoladora, el anticristo. El falso es el Cristo de la Trinidad. El anticristo es Satanás. Satanás. Sea. El Elisea, claro. Está bien. O sea, el falso es Satanás. O sea, ¿quién busca engañar al mundo entero para que el mundo entero lo adore? Satanás. Satanás. Y a este Satanás le prepara el camino
La bestia y el falso profeta. Sí. Entonces, ¿qué hacen la bestia y el falso profeta? Hacen que todo el mundo lo adore y le prepara el camino. ¿Sí? Y van a hacer justamente perseguir al pueblo de Dios. Pero el testigo fiel y verdadero dice esto. Entonces, ¿por qué hay uno falso? Y no solamente hay uno falso, el falso estaría en medio del pueblo de Dios. Por eso lo dice. Los lobos vestidos de ovejas. Lo habían traído los lobos. Es el Jesús de los lobos. ¿Ellos son qué cosas? El ejército de este Jesús. Porque ellos son un ejército. Entonces estarían en medio nuestro. Porque habían tratado de hacernos entrar por la puerta ancha. Entonces Jesús nos advierte, cuidado. ¿Y es fiel y verdadero su testimonio? Y claro que sí. Ahora, el ángel lo decía, no lo quiere escuchar. ¿Por qué? Porque el otro, los espíritus seductores le dicen otra cosa. Pero este es el testimonio de Jesús al ángel lo decía y tiene que escucharlo. Este testimonio es verdadero. Esta es la verdad. Ese testimonio es la verdad. ¿Y cuál es el testimonio? ¿El testigo falso quién es? El príncipe de este mundo. ¿Y cuál es su testimonio? ¿Qué le dice al ángel de la Odisea? ¿Qué se le dice al ángel? Dice que es rico. Le dice que está la iglesia verdadera, que tiene la verdad. Y que es rico. Vale. Y estás seguro. Ese es el. Estás en el barco que va al cielo. Ya estás en el barco de Caronte, no te muevas porque si no perdés tu lugar. Estás en la barca de Caronte. Y está engañado el ángel de Odisea. Es el testimonio del testigo falso. Lo tiene engañado, que es rico, que tiene la verdad y que no escuche otra cosa. Ahora, ¿por qué el ángel de Odisea es tibio? ¿Qué les parece? ¿Qué significa que sea tibio? ¿Y cuándo sería frío o caliente? Porque está dormido. Está dormido. Ahí está. Ajá, porque está dormido. Claro, no se está moviendo. Va a dejar de estar tibio cuando se despierta. Claro. Se levanta. Claro. Está dormido. Está dormido, está soñando, tiene el cuerpo tibio. Y de nada tiene necesidad. ¿Y cuándo sería frío o caliente? Porque Jesús le dice, ojalá fuera frío o caliente. Y caliente cuando tome la decisión de ir a la batalla con Cristo, cuando recupere el conocimiento de la verdad. Y frío cuando se pase para el bando contrario, Babilonia, que ahí perdió como el mejor. No, porque Jesús le dice, ojalá estuvieras en Babilonia. Y está bien, pero vos decís, ¿cuándo va a ser frío? Frío va a ser precisamente cuando... No, ¿cuándo sería frío? O sea, ¿por qué Jesús le dice, ojalá fueras? Ojalá fueras frío, le dice. Del otro, pero es tibio, no es ni frío ni caliente. Pero él preguntó otra vez. Frío es Babilonia, que está dormido. Ahora, ¿quién es en este tiempo? ¿Quién es frío? Babilonia. Claro.
¿Qué significa? ¿Y qué es mejor, estar afuera? Que está muerto espiritualmente, muerto. Ah. Claro, no camina a la ciudad de Dios. Tiene nombre, digamos, pero no lo es. Caliente. Está vivo. Y está muerto en vida. Esa es la realidad. ¿Quién está frío y está muerto? El pueblo está en Babilonia. Pues no está entrado en calor, porque no se mueve, digamos. No está yendo a la cima del monte Sión. No, el que está dormido es el pueblo adventista. El que está muerto es el que está en Babilonia. Pero ese pueblo, Dios lo va a llamar para darle vida. ¿Y quién está caliente, vive caminando? Ninguno, nadie. Ahora, pero Jesús, ¿qué le dice? Ojalá estuvieras muerto. O estuvieras caliente, vive caminando. Pero, ¿qué va a pasar al final del tiempo de prueba? El que siga dormido y no quiere escuchar su mensaje, Dios lo va a dejar. Y ellos va a estar muerto para siempre, ese es el problema. Porque se le habrá cerrado la puerta para siempre. Pero el pueblo que está en Babilonia, está muerto, está engañado, Dios lo va a llamar y le va a dar vida. Y los 144.000 son los que van a estar calientes, vivos y caminando. Y María con Jesús a la batalla a pelear. Ese es el tema. ¿Y qué significa que Jesús lo vomite de su boca? Porque le dice, te voy a vomitar de boca. ¿Qué significa vomitarlo? Que no los va a nombrar en el juicio, que no va a confesar sus nombres. Significa, ¿qué está haciendo Jesús? Eliminándolos del libro de la vida. A dejar llamar. Porque ahora estoy a la puerta y te llamo, te tengo en mi boca. Pero te voy a dejar llamar. Y ya está. Deja de llamarlo. Es como cuando Dios decía al pueblo de Israel que los va a dejar. Y esto es lo mismo. Claro. Yo estoy a la puerta y llamo, estoy llamando. Ahora, cuando te deje llamar y borre tu nombre del libro de la vida, ya está. Ya está. Fuiste, digamos. Ya está, se te acabó el tiempo de gracia. Porque como Dios le mostró a Elena, en el tiempo de angustia, la puerta se habrá cerrado para los que no quisieron entrar. Y Jesús habrá borrado su nombre del libro de la vida. Y en el tiempo de angustia, como dice la profecía, va a adorar a la bestia a su imagen, porque van a seguir los lobos. Cuando llamen, digan Padre, dan tu espíritu, Satanás va a responder. Porque no quisieron oír a Jesús. Van a adorar los domingos. El sábado van a adorar. Porque no sé. Eso no se lo van a olvidar, pero van a adorar el sábado al Dios del domingo. Es el tema. Entonces, ¿qué dice el ángel de la escena? Vamos un poco acá, lo voy a copiarlo. Esto es lo que dice el ángel de la Odisea. ¿Escuchaba algún adventista decir esto? ¿Qué cosa? Lo veo. Yo soy rico. Sí, todo. Todo el mundo. Lo dice el adventista. Tenemos la verdad. Sí, lo dice. Lo dice. Hospitalarios de la verdad. Claro. Lo dicen con orgullo. Claro. Y nosotros también en algún tiempo lo dijimos, ¿o no? Y sí. Y sí. Lo debo haber dicho, no sé. Estamos superiores a todo. Y porque fíjese. Cuando era argentino, seguramente. Lo que pasa es que cuando era argentino yo no era adventista, era católico. Ajá. Cuando vivía en Argentina, de repente, si fuera adventista, lo hubiera dicho, porque es típico de argentino, ¿no? Sí, bueno, no creemos. Acá somos los más laodicenses de todo. Bueno, pero ¿qué significa? Yo soy rico. ¿Qué dice él? Soy rico.
y me he enriquecido. ¿Por qué ahora? Tengo la verdad, tengo todo. Y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito nada. Déjame tranquilo, no me moleste, pues yo tengo la verdad. No quiero oír nada. Entonces, por eso es difícil predicarle a un hermano adventista que se cree rico. No, Ahora, además te va a decir que Babilonia, que no puede ser Babilonia, porque Elena White dijo que nunca iba a ser Babilonia. Es más o menos como la iglesia católica, que nunca va a ser, la iglesia católica nunca va a fallar, porque el Papa es infalible. Aquí lo mismo, aquí Elena White es infalible y Ted Wilson es infalible, son todos infalibles. No, pero acá el único infalible es Dios, pero la cuestión es la siguiente. Y Dios dice que el ángel está Odisea no está en Babilonia, ojo, está en la Odisea. Ahora, pero por eso lo está llamando primero, después va a llamar al pueblo que está en Babilonia. ¿Es sincero el ángel que está en la Odisea? ¿Lo cree? ¿Cree esto? Sí. ¿Cómo que no? Porque no le da bola. Sí. ¿Lo cree? ¿Se la cree? ¿O no? Por supuesto que sí. ¿Cree que tiene la verdad? No le da bola. No se Algunos toca. No se toca. La mayoría cree que tiene la verdad. Y hay algunos que están en la iglesia porque cayeron de ahí, no saben ni por qué están, pero la mayoría cree que tiene la verdad. Y la predican, y el que hace obra misionera, el que más creído que tiene la verdad, digamos, está, lo cree. O sea, y cuando hace obra misionera, ¿qué predica? Lo que cree esto. Ahora, ¿cuál es su verdadera condición? Es la que Jesús le dice. Voy a copiarla también. Miserable, pobre, ciego, desnudo y desventurado. Acá. Le dice, tú eres. Voy a poner mayúscula para no ponga error. Desventurado. ¿Qué significa? No tenés la bendición de Dios. No. Miserable. Pobre. Estás ciego y desnudo. Y te crees rico. Y no tenés necesidad de nada. Es la peor condición. Porque no tenés hambre y sed de justicia. Porque si no, el reino de los cielos sería para vos. Estás totalmente engañado. Ahora esa es la triste condición del pueblo adventista. Entonces, ¿recibió al Espíritu Santo la promesa cuando se bautizó el ángel de la Odisea? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No. No lo recibió porque no conoce la verdad. El Espíritu Santo viene cuando uno, o sea, Dios derrama la lluvia temprana, cuando alguien reconoce la verdad, ya tiene el Evangelio del Reino para poder ir a predicarlo. ¿Qué va a ir a predicar uno de la Odisea? Va a ser católicos apostólicos romanos cuando los trae a la iglesia. No puede. Yo creo que no hemos visto la presencia del Espíritu de Pentecostes y dice Elena White que va a ser 10 veces superior al de Pentecostes. Porque no conoce cuál es la puerta estrecha y no puede entrar por ella. No ha recibido el Espíritu Santo, no. Sería bien Santo de la visible, Trinidad. Claro, pero tampoco lo recibió porque Dios lo protege, si no ella sería habitación de demonios. Sí. Bueno. Ahora, por eso Dios le manda al profeta Elías para que predique el mensaje a tiempo. Cristian, pero yo tampoco lo recibí hasta ahora. Yo estoy hace 3 meses o 4 con el grupo de ustedes y yo creo que no lo he recibido y creo que ustedes tampoco. Una cosa es lo que vos crees y una cosa es lo que Dios hace. De hecho, vos estás entendiendo toda esta verdad porque Dios todo tiene su tiempo, yo sé. Estoy tratando de despertarlos a ustedes también, porque nosotros tampoco lo hemos recibido, esa es la verdad. Yo lo veo así. Bueno, entonces, ahora, Griselda, viendo.
Vamos a hablar Si de no, no eso. estarías, ni siquiera estarías predispuesto para estudiar la palabra de Dios como lo estás haciendo, ni tuvieras la avidez de conocer más de Dios como lo estás Pero haciendo. el Espíritu Santo, dice Lina White, que en el tiempo de fin va a ser 10 veces superior al poder del Espíritu de Pentecostes, derramado en Pentecostes. Entonces no lo estamos viendo, ni entre nosotros, pero porque no llegó la hora tampoco. Primero tenemos que descubrir toda la verdad, A ver, hay algo... Están mezclando porque vos, Gerardo, estás hablando de la lluvia tardía y Ricardo está hablando de la temprana. La lluvia temprana es nuestra Pascua, cuando entendemos la temprana, temprana, sí, eso sí. ¿Es el Espíritu Santo? No, ahí sí. No, Espíritu Santo de lluvia temprana estamos recibiendo. Obvio, y yo estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de... Lo otro va a ser la glorificación, cuando ya seamos la esposa de Cristo. Pero antes no vamos a recibir la lluvia tardía. Los que van a recibir la lluvia temprana son los que cuando nos llama Cristo para la batalla, ¿no? Seguro, ahí va a ser más glorificado. No dije nada, discúlpenme, no dije nada. No, está bien. Entonces, como Dios le mostró a Elena White, cuando los discípulos recibieron la lluvia temprana, incluso Dios hizo señales, milagros, y nos dijo a nosotros que en este tiempo no lo va a hacer. O sea, no esperemos ver señales, sino lo que tenemos que ver es quién predica la verdad, porque la obra del Espíritu Santo es llevarnos a la verdad. Y nosotros tenemos que darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos para que conozcan la verdad. Entonces, los siervos fieles que estén haciendo la obra que Jesús indicó, dándole el alimento a tiempo a sus hermanos, van a estar siendo guiados por Dios y van a llegar a ser el especial tesoro de Jehová. Pero no vamos a ver señales, milagros, como se vio en Pentecostés. Sí lo vamos a ver cuando empiece el fuerte pregón, pero no ahora. Dios le mostró a Elena que en la iglesia adventista Él no va a hacer ninguna señal, aparte de mostrarnos, guiarnos la verdad solamente con su palabra. Ahora, ¿por qué está ciego y desnudo el ángel de la Odisea? ¿Por qué está qué? Ciego. Y desnudo. Porque no tiene la verdad. Ni la justicia de Cristo. Claro. Desnudo es la justicia de Cristo. ¿Y por qué está ciego? Jesús dice que compremos vestiduras blancas para que no se vea nuestra desnudez. Sí, y el secreto precisamente de la vestidura blanca es la justicia de Cristo. Si yo no tengo la justicia de Cristo, no voy a ningún lado. Y la riqueza del laodicense, precisamente, que cree en su propia justicia, a pesar de que dice que cree en Cristo, pero Cristo que cree es mentiroso, es el que lo llevó el camino ancho por el que el tránsito no tiene la verdad, porque Dios no está engañado. Dios no le puede dar la justicia de su hijo, no lo puede presentar delante del Padre en sangre por este. Porque... La pregunta es, si lo que no tiene es la verdad, ¿por qué no lo puede ver? Porque está dormido. ¿Qué significa? ¿Qué no está haciendo? Y no nació de Dios, por eso, porque no conoce el verdadero Jesús, no puede entrar a su templo, o sea, no tiene... No, por eso está desnudo, pero ¿por qué está ciego? Porque no busca la verdad, no estudia, no escudriña, no lee la Biblia. Le falta colirio. Claro. Porque se cree rico. Pero cerró los ojos, está dormido. ¿Y cerró los ojos a qué? A la luz de su lámpara. ¿Por qué? Porque está siguiendo a los hombres. La Biblia es la lámpara. Claro, la palabra de Dios. Sí, pero no. Entonces, si alguien tiene sus ojos no reguló sus lámparas. Claro, entonces, ¿por qué está ciego? Miren, hay dos cosas claras. Primero, no calibró las lámparas. Cerró sus ojos a la luz de sus lámparas. No, porque cuando uno cierra los ojos a la luz de sus lámparas, no, esa luz no lo puede guiar. O sea, es una condición. Lo primero, cabeceó, cerró los ojos y se quedó dormido.
¿Y quién lo guía? No la palabra de Dios. Y ahí los lobos tienen papita para el loro, papita para el lobo. Ahora, entonces como cerró los ojos a luz de sus lámparas y no está estudiando por su cuenta la Biblia, lo están guiando. ¿Y quién lo guía? Los lobos. Los guías de ciegos, otros ángeles de... Y los lobos lo adulan, ¿no? Los lobos lo adulan y se cree bárbaro. Por supuesto, dice. Qué buenos que son. Ahora, Jesús lo explicó claramente. O sea, cuando cerrás los ojos, entran los lobos y estás en el horno. Y te van a guiar lobos y pastores que están en la Odisea, que son ángeles de la Odisea, que están ciegos, y que van a estar guiando a otros ciegos. Los únicos que tienen los ojos abiertos son los lobos. Sí, es verdad. ¿Y por qué está desnudo? Está desnudo. No tiene a Cristo, no tiene a Cristo. No tiene el verdadero... Al verdadero Cristo, claro. ¿Está orando a quién? No hay quien interceda por él. Él El tiene, falso Cristo. claro, tiene su justicia propia, no tiene la justicia de Cristo. No, no es que tiene su justicia propia, porque el ángel de Odisea conoce algunas cosas, no es que crea su justicia, ojo, ¿eh? Porque le está orando a Baal, ese es el problema. Tiene que contestar. Ese es el problema, porque no es que el ángel de Odisea sea totalmente tonto, ¿eh? El problema es que le está orando a Baal. ¿Y quién le tiene que contestar? Baal, como el tema de Jolías. Entonces, por eso, porque dentro del ángel de la Odisea están las vírgenes sensatas y las insensatas. Y las sensatas son fieles a lo que conocen. El problema está engañadas, pero cuando abren los ojos y se den cuenta de lo que está pasando, y van a buscar a Jehová. Por eso hay que predicarles el mensaje de los tres ángeles, por eso Dios le envía al profeta Elías. Ese es el problema. Por eso hay que enviarle al profeta Elías. Ahora, ¿tiene necesidad de Jesús, necesidad de Dios, necesidad de perdón, necesidad de cambiar su condición? ¿Tiene hambre y justicia? No, ese es el problema, eso es lo peor. No. Porque cree que lo conoce a Jesús. Lo conoce al falso. Entonces hay que despertarlo, por eso hay que predicar el mensaje de los tres ángeles. Porque ese pueblo es sincero. Ahora, cuando se bautiza, ¿qué le vendieron? Lo que se vende en la Odisea. ¿Por qué se cree rico? Sí, porque lo compró en la iglesia adventista. Ese es el problema. Por eso se cree rica. ¿Dónde compró lo que le vendieron? La iglesia remanente. En Jerusalén, no en Babilonia. Porque dice, yo estoy en la iglesia remanente, en la iglesia verdadera, y tiene razón. No estoy en Babilonia. Pero lo engañaron, porque dice, todo lo que se vende en Jerusalén es perfecto. Porque lo engañaron. Pero lo que Dios dijo es que en Jerusalén se le estaría vendiendo lo mismo que se vende en Babilonia. ¿Y qué compró? 28 creencias fundamentales. 35%. A cuenta de ganancias. Bueno. ¿Y qué más? Ricardo, tenés abierto el micrófono. Está. Perdón. ¿Y qué más compró? ¿Y qué más? La falsa profecía. Dios dijo que estaría predicando a la iglesia adventista.
el pueblo estaría sin profecía, estaría predicando la falsa profecía, encendía la infernal teoría satánica y el error, porque se lo estaría llevando a adorar, como Dios lo anunció en Ezequiel 8, a los dioses de Babilonia, a los dioses de los lobos. ¿Y lo compró de Jesús? No. No. No, claramente no, esto no viene de Jesús. Jesús dice que no lo compró de él. No. ¿De dónde proviene? De Babilonia. De Babilonia, claramente. Lo trajeron los lobos. De la mesa de los borrachos. Mesa de los demonios, como dice Pablo. Porque lo que los gentiles sacrifican, los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y es terrible, porque lo que tenemos en la iglesia adventista es lo mismo que se da en Babilonia. Porque delante del pueblo de Dios se está adorando al sol. ¿Quién se lo vendió al ángel de la Odisea? Otro ángel de la Odisea. ¿Cuántos ángeles de la Odisea le vendiste, Ricardo, esto? Por ejemplo, Ricardo nos contaba que él hizo que un montón de gente se bautizara siendo anciano. Y lo hizo sinceramente, ¿o no? Entonces, ¿quién se lo vendió? Un ángel de la Odisea, que fue y se lo vendió con una actitud ganadora. ¿Qué? No podía entrar con el micrófono, por eso que no te contestaba, no es que no te estaba escuchando. Sí, la cantidad de gente que se habrá bautizado en la época que yo era fariseo, no sé, era el rey de la iglesia en esa época, cada vez que pasaban, había 4 o 5 bautismos. ¿Y usted cómo conoció? Pero el hermano Ricardo, aleluya, el hermano Ricardo, Gardel era. Pero bueno, ahora los estoy buscando para hablarles de la verdad. Después les voy a mandar el testimonio de una señora que ella conoció el Evangelio y yo le empecé a hablar, empecé a mandar tus estudios y se puso mal porque me dice, ¿y esto qué? ¿Qué me estás mandando ahora? ¿No? Yo son palabras que no entiendo. A ver, Ricardo, vos me explicaste otra cosa en su momento y sos un hombre, yo sé que vos sos un hombre tenaz y que se dice, pero ¿qué me estás vendiendo ahora? Dice, yo soy adventista. Entonces le dije, bueno, lo que pasa es que yo ahora soy adventista de verdad. Y ahora abrió los ojos, ¿viste? Y me está escuchando. Y le grabé un par de cosas el otro día acerca de la Biblia y lo que pasó con la Biblia y qué sé yo. Y me dice, ¿la verdad? Me dice, ¿en qué andás ahora? Le digo, no, nada. Le digo, dice, vos siempre metiéndote en líos. Me dice, sí, porque ella sabe que a mí ya me borraron de la iglesia una vez, ¿viste? Entonces, es por eso. Bueno. Me dicen, ¿qué andás? Entonces, ¿de dónde proviene? Lo trajeron los lobos. O sea, porque Jesús dice, habría siervos malos estarían comiendo y bebiendo con los borrachos. Mateo 24, claramente. Y por eso a su pueblo tendría que mandarle a sus siervos que le den otro alimento. Y los que siguieran comiendo y bebiendo con los borrachos, querían. Entonces, ¿quién se lo vendió? Hay una copla ahí en los celulares con micrófono de vuelta. Siguen. Ricardo, son ustedes, creo. ¿O no? A ver. No, Gerardo, pero sos. ¿Qué fue? Que hay un micrófono que estaba acoplando, no sé cuál era. Bueno, entonces fíjense. Entonces, ¿quién se lo vendió al ángel? Otro ángel de la Odisea. Con una actitud ganadora, porque cree que tiene la verdad. O sea, cuando un adventista que cree que tiene la verdad va a ser una misionera, ¿qué va a vender? Y la verdad. Porque se cree rico y lo mejor que puede vender, justamente porque cree que tiene la verdad y va a venderlo. Ahora, ¿qué vende cuando hace obra misionera? Lo que le vendieron.
lo tienes en su condición. ¿Y el que compra ese tesoro queda en la misma condición? Sí. Ahora, si el pueblo antista supiera que lo que está haciendo es transformar a otro hermano en un ángel de la Odisea, que sin quererlo, por supuesto, lo está engañando, bueno, abriría los ojos, pero ¿de dónde salen los ángeles de la Odisea? De este proceso, no hay otro. Por eso Dios le dijo, mostró a Elena White que en este tiempo Satanás estaría haciendo mucha obra misionera, porque lo que estamos haciendo es bautizando cristianos católicos, porque lo que le vendemos es lo mismo que vende Roma. Ahora, ¿qué son el oro refinado en fuego? Y las ropas blancas para vestirse. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Parece que están dormidos ya, así que... El oro refinado en fuego no es el tesoro del corazón de Jesús, lo mismo que tenemos que llegar a tener nosotros. Y las ropas blancas es la justicia de Jesús. El carácter de Dios. Es el amor de Dios. El que estaba en el corazón de Jesús y en los miembros de la iglesia primitiva. ¿Y las ropas qué son? Es la justicia de Cristo. Por eso es nuestra justicia. La justicia de Cristo. Ya estoy escribiendo cualquier cosa. La piel del cordero, como Dios, digamos, vistió a Adán y Eva, al cordero de Dios. Porque ese es el manto de la justicia de Cristo que nos permite justamente entrar a la casa de Dios, en lugar de Jesús. Y el oro refinado en fuego es el amor de Dios, es lo que tenemos que tener en el corazón para que el nombre de Dios esté escrito en nuestra frente. ¿Y cuándo se despertaría el ángel de la Odisea? ¿Qué dice Jesús? Cuando le abre la puerta. ¿Hay una fecha? No. No. ¿Qué evento lo despertaría? Cuando abra la puerta. El clamor de medianoche. El clamor de medianoche. Claro. Y por eso es... Cuando entra el hombre. Claro. Ahí viene el esposo. No, cuando... No quiero que él empiece a darle alimento a tiempo. Claro. Cuando aparece el espíritu de Elías en alguien. Haciendo la obra de Elías, por supuesto. Como dice Malaquías 3:16 en adelante. Sí. Profetizarán sueños. Entonces el clamor de medianoche, ¿quién lo predica? Sus hermanos, son siervos fieles. A medianoche se oyó un clamor. ¿Cuándo? Cuando Dios termina de preparar a su primer siervo, que clamó él. Y ese siervo fiel empieza a darle alimento a tiempo a sus hermanos. Pero este alimento, ¿de dónde proviene? No es de la mesa de los borrachos, otro alimento. Es otro alimento. Viene de la palabra de Dios. Y si Jehová es Dios, y si Baal, ahí viene el mensaje. Para el pueblo se despierte y sea sacudido porque tiene que darse cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Y qué debería hacer cuando se despertara? Despertar a sus hermanos. Dar el alimento a tiempo a sus hermanos. Primero, antes que nada, clamar a Dios y arreglar su lámpara. Claro, bueno, lo único que sería su propia lámpara. Un veriano.
tendría que la Biblia y la Biblia sola, ¿no? O sea, tiene que oír y probarlo, tiene que agarrar su lámpara y clamar a Dios. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y después seguir la luz de su lámpara. Entonces, ¿cuándo Jesús lo vomitaría a su boca? Cuando se termine el tiempo de gracia. Y tiene que confesar el nombre en el juicio. El día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué? Porque, ahora, el último trueno, nosotros sabemos que es el. No va a saber, el que no. La puesta del sol del día 9. Entonces la puesta del sol del antitipo del día 9 del mes 7, cuando será quitado el continuo. La profecía se va a cumplir. Para el día de la expiación. Para el pueblo adventista. Claro. Jesús confesará el nombre de los vencedores. Dice que va el nombre de las primicias, de los primeros vencedores de la última generación. Voy a ponerlo para que no se confundan. Acá, Jesús confiesa el nombre de ellos en el día de la expiación. Y después, para el pueblo adventista, es como que se levanta, terminó su obra, ya está, para el pueblo adventista y va con ellos a la batalla. Pero por misericordia, como Dios les mostró, sigue oficiando a favor del pueblo que está en Babilonia. Pero va con los vencedores a la batalla. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, lo que Dios dijo que iba a pasar. Ahora, y tenemos que darle un mensaje claro al ángel de la Odisea, y tiene que verlo, tenemos que mostrarle con la Biblia lo que Jesús dijo que iba a pasar, todo, para que lo entienda, porque le cuesta entender, no lo entiende. Entonces, fíjense esto, nosotros lo estudiamos, y hay etapas de desarrollo de la misión del pueblo adventista. Lo voy a checar si lo ven, a ver si lo podemos meter acá. Entonces, primero, tendríamos que reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios. Eso es lo primero que tendría que hacer el pueblo adventista. A ver si así entra. Ahí está. Esa es la primera parte de nuestra misión. Y cuando habría un tiempo de mora, nos dormiríamos. En el tiempo de mora entrarían los lobitos, harían lo que tienen que hacer. Y cuando alguien se diera cuenta de lo que estaba pasando, como Dios le mostró a Mir en su sueño, y clamara a Dios, entraría el hombre de la escobilla. Y ahí Satanás se da cuenta que estamos al cabo del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza a hacer esa obra, seguro alguno va a despertar. Y entonces Satanás empieza a actuar. Ese es el cabo del tiempo, al cabo del tiempo. Entonces, ¿cuándo empezó a actuar Satanás? Cuando levantó al rey del sur contra el rey del norte, fue justamente hace ahora ¿cuántos años? 2011. 2011, 9 años. 2001. 2001, 19 años, sí. 2011, bueno, yo ya me estaba confundiendo. 2001. El 11 de septiembre del 2001, no del 2011. Estaba de decisión. Bueno, entonces, ¿qué pasó? A partir de ahí, Satanás empezó a actuar. Ahora, y se apuró. Y el 2010 ya unió las rameras, y el 2011 los unió, formó la gran imagen, salió a buscar los reyes de la tierra. Y ya está preparado. Ahora el que tiene que terminar de prepararse es el pueblo adventista, porque todo lo otro se cumplió. Entonces Satanás se dio cuenta que Dios estaba preparando su pueblo, como Dios le mostró a Elena. Y actuó, y nosotros vimos lo que pasó. Entonces cuando esa brecha hubiera sido reparada y hubiéramos encontrado a la puerta estrecha del verdadero Jesús y el verdadero Dios, ahí tendríamos que despertar a nuestros hermanos y darles el verdadero alimento a tiempo, predicar el mensaje de los 3 ángeles.
Y ahí serían reedificados los lugares asolados. ¿Con quiénes? Con los vencedores, porque se cumpliría todo lo que Dios dijo que pasaría, los 7 truenos. Y al final habría 144.000 columnas del templo de Dios. Y con ellos Jesús iría a predicar el fuerte pregón. Entonces, estas son las etapas de la misión del pueblo adventista. Y conocemos los tiempos y cómo se relacionan cada uno de ellos, porque hay una sola forma de relacionarlos. Y esto es lo que pasó en la historia. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la iglesia remanente? Esto es lo que va a pasar en el fuerte pregón, esto es lo que ya pasó y lo que va a pasar. Pero esto quería mostrarles. ¿Cómo sabemos cuál es la Odisea? Porque hay una continuidad en la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es una sola. Y siempre hubo zarandeo. Fíjense, tiempo de Éfeso, Iglesia apostólica. Después siguió la misma iglesia, pero sin los apóstoles. Y al final, con los 10 años de persecución, se manifestó la apostasía. Viene Pérgamo, el 321, ley dominical pasiva, que es el tipo lo va a pasar. El 325 se define la imagen de la bestia, la abominación asoladora. Elevan la bandera negra a los paganos, después en el 380 empieza a perseguir a los verdaderos cristianos y a asesinarlos. En el 538 el Papa toma el poder político, se convierte en porno pequeño hasta 1798, pero al fin de los 1260 años de que Dios sostiene la iglesia del desierto, es terminada la iglesia del desierto, y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra, y Roma termina de quemar los ejemplares de la Biblia verdadera que quedaban, y da muerte a los 2 testigos. Viene Sardis y Lutero encuentra en medio de Babilonia una Biblia católica y sale con ella, empieza a dársela al pueblo de la Iglesia de Reforma. Esa espada hace que el pueblo católico se dé cuenta que la Iglesia católica no es la Iglesia de Cristo, salga de ella y se forma la Iglesia de Reforma. Y esa iglesia es perseguida, la ramera se embriaga la sangre de los mártires de Jesús hasta que en 1798 Dios retiene los vientos. El corno pequeño pierde su poder político y llega el tiempo del fin. Y Dios retiene los vientos para que su pueblo pueda reedificar los lugares asolados. Le da a comer ese librito abierto a su pueblo, ese pueblo lo entiende, más o menos. En 1844 las vírgenes salen a recibir al esposo porque el librito se amarga el vientre, y ahí Dios le da la misión, le explica lo que tienen que hacer. Que ellos son el antitipo del pueblo judío y tienen que reedificar los lugares asolados. Pero ese pueblo se duerme, todas las vírgenes cabecean y se duermen, y cierran los ojos, ya no están, tienen más los ojos abiertos a la luz de sus lámparas, y llega hasta la Odisea. Ahí se cumple lo que Jesús dijo, entra Satanás, aprovecha, y los empiezan a hacer adorar a lo que Dios dijo en Ezequiel 8, hasta que las vírgenes son despertadas por clamor de la noche y tienen que arrojar sus lámparas. Y los vencedores van a llegar hasta la cima del monte Sión, y ahí llega el día de Jehová. Se cierra la puerta para las vírgenes insensatas, y Miguel se levanta y va con ellos a la batalla. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ahora, el ángel de la Odisea tiene que entender claramente qué es lo que pasó. Porque su vida depende de eso. Porque cree que tiene la verdad. Cuando hace obra misionera, bautiza a otros, como el sábado están escuchando nuestra escuela sabática, felices nuestros hermanos, porque a través de las redes sociales hay tantos estudiando ahora la fe de Jesús. Hay tantos. Y que esos pobres hermanos que creen que están conociendo la verdad. ¿Qué están conociendo? Los van a terminar siendo ángeles de la Odisea, y a los que hay que predicarles de vuelta y explicarles la diferencia entre la verdad y el error. Hay que predicarles el mensaje de Elías. Ese es el tema. Entonces, si nosotros entendemos bien lo que pasó en la historia y lo que está pasando, podemos explicar a nuestros hermanos que cuando un ángel de la Odisea hace obra misionera, convierte a una persona que no es adventista en otro ángel de la Odisea, que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, cuando uno le dice eso a un hermano, se enoja, porque creen que tienen la verdad, pero hay que decírselo, por amor, porque esa es nuestra misión, y hay que mostrarles cuál es la verdad, porque, como Jesús dijo, lo que está en esta mesa, fíjense, vamos a Mateo. Lo que están comiendo los siervos malos, que comen y beben con los borrachos. ¿Qué están comiendo y bebiendo?
de la comida de Babilonia. Están comiendo de la comida que Daniel y sus compañeros no bebieron. Por eso eso es un testimonio para nosotros. En cambio, los siervos fieles le van a dar otro alimento, el alimento que viene en la palabra de Dios. Y va a haber un conflicto. Y los siervos malos van a terminar persiguiéndolos, golpeándolos. Pero la profecía se tiene que cumplir. Ahora, el que come y bebe con los borrachos, ¿de qué mesa come? Como dice Pablo. Y lo que dice Pablo es duro, pero es verdad. Por eso le dice a su pueblo que no sea idólatra como los que cayeron. Y dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Los lobos que tenemos en nuestra iglesia, ¿a quién sacrifican? A los demonios, sino a Dios. ¿No? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor, la copa del Señor y la copa de los demonios, la copa de los borrachos. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, la mesa de los borrachos. Ese es el problema. Jesús lo advirtió. Entonces, si alguien le ora a Baal, ¿quién tiene que contestar? Baal. No puede contestar Dios, el Dios verdadero. Y cuando alguien le pide a Baal que le dé su espíritu, ¿qué quiere hacer Baal con él? Y lo quiere hacer habitación de demonios. Y no es habitación de demonios porque Dios lo protege. Pero nosotros tenemos una misión y hay que darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Porque el mensaje de los tres ángeles, el que tenemos que predicar nosotros, es claro. Y tenemos que entenderlo y tendremos que predicarlo. Y los que lo van a predicar son los que van a llegar a ser los 144.000. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que ya tenía el evangelio eterno, ¿no? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a quien, a Jehová, al único Dios verdadero, y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, incluyendo a la iglesia adventista. Por eso está la comida y la bebida de los borrachos en la iglesia adventista. Del vino el furor su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo. ¿A quién hay que decirlo? Al pueblo adventista, primero y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿cómo se adora a la bestia? Reconociéndola como parte de la iglesia de Cristo, como están haciendo algunos dirigentes nuestros. Y a su imagen, a su ídolo. Y recibe la marca en su frente, en su mano. ¿Cuándo alguien recibe la marca de la bestia? Cuando refleja el carácter de Satanás. Cuando llega a conocer las profundidades de Satanás, porque entró por la puerta ancha. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos y los siglos. Entonces, el tema es, ojo, cuidado. Hay que decírselo por amor a nuestros hermanos lo que está pasando, sin agregar y sin quitar nada. ¿Por qué? Porque de que les demos el alimento a tiempo depende que puedan vivir, porque si no, van a morir. Como Dios dice, cuando yo le dijera al impío, impío ciertamente morirá. Si tú no hablares, el impío morirá por su pecado. Y ese es el tema. Entonces es un mensaje de amor de Jesús, de Dios, y el que tenga amor se lo va a predicar de forma clara y directa, porque lo que va a buscar es que su hermano pueda vivir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, este es el mensaje al ángel de la Odisea. Espero que se entendió más o menos. Se puede hacer muchas más preguntas, ¿eh? Estas son, ¿cuántas? 27. Podemos hacer 29, podemos hacer más todavía. Sí, muy buena. Pero esto es lo que tenemos que entender y tenemos que poder mostrárselo a nuestros hermanos, poniendo todas las citas, mostrándole la Biblia todo lo que dice. Porque este es el mensaje del testigo fiel y verdadero. Esta es la verdadera condición del pueblo adventista del séptimo día. La única iglesia remanente. El pueblo que está en Jerusalén
el pueblo que va a ser probado y sellado. Bueno, así que espero que les haya servido. Bueno, voy a detener la grabación.